preguntarte, ¿qué te motivó a entrar personalmente a este tema de la legalización de los hongos y la psilocibina? Es que en realidad mi contacto con plantas de poder tiene mucho tiempo. O sea, yo hace 26 años tuve una depresión muy profunda, muy fuerte. Y, o sea, imagínate hace 26 años. Sí, cuando... O sea... Solo era la única salida. La única, fue así. Estuve 5 años con todo tipo de terapias, con antidepresivos, con ansiolíticos. Y a los 30 años, cuando cumplo 30 años, llegó a mí así un abuelo peruano que vino a México a hacer una ceremonia de ayahuasca. Y hago mi primer ceremonia de ayahuasca y un cambio de 180 grados en mi vida. La historia es muy larga, pero para hacerla muy cortita, dejo de los antidepresivos, dejo los ansiolíticos y todo este periodo como de un poco más de 5 años de depresión y de ansiedad, bye. Ya entro a trabajar, llego a la política, llega el COVID. Y en el COVID, como que pues en este encierro, en estos meses de encierro, empiezo a tener otra vez como estas emociones de mucha ansiedad. Y empiezo a ver que no solamente era yo, gente muy cercana a mí, con ataques de ansiedad, y empiezo a ver en redes que había mucho tema de depresión, de ansiedad, como de una falta de sentido, pero no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, la verdad es que también estando en este momento así como de mucho encierro, empiezo a meterme a investigar, a leer mucho, y empiezo a ver que empieza a haber un tema de mucha investigación en tema de salud mental, en tema de innovación en medicamentos de salud mental. Y curiosamente la gran innovación en salud mental eran con medicinas ancestrales, muy específicamente con la psilocibina y con los hongos. ¿Qué es la psilocibina? Es uno de los alcaloides que está en el hongo psilocibe. Mucha gente me dice, ¿qué es el hongo psilocibe? Bueno, el hongo psilocibe son los hongos que María Sabina, gracias a María Sabina, se dan a conocer en el mundo. Son unos hongos que tienen alcaloides o sustancias que actúan de manera muy especial en el cerebro, en los neurotransmisores del cerebro. Entonces, pues empiezo a ver, incluso que... Perdón, tú hasta ahí no los habías probado, o sea, hasta ahí solo la... Yo hasta ahí no los había probado, solo ayahuasca. ¿Ya habías leído? O sea, ¿cómo? Había leído. Bueno, después de mi experiencia con ayahuasca, ¿qué pasó? Y me meto de verdad así como, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Muy poco contenido existía. Me compro el libro de Tikal y Tikal, de Alexander Shulgin, de Alexander Ian Shulgin, se vuelven mis Biblias. Y de verdad empiezo a entender cómo funcionan estas sustancias en el cuerpo. Y ahí los tengo todavía así, de verdad, son como mis Biblias. Y después de muchos años, o sea, que yo seguía investigando, he sido la verdad una apasionada de la búsqueda del bienestar. Y después empecé a ver mucho más información y obviamente leí sobre, bueno, no solamente el ayahuasca, sino pues, el peyote, San Pedro, los hongos, pero no los había yo probado. Entonces después de COVID dije, no, a ver, ¿cómo? O sea, esto tiene que llegar al mundo, o sea, esto puede transformar por completo el tema de salud mental. Sí. Y mi plan era, regresando de esta época de encierro, presentar una iniciativa para despenalizar los hongos, o sea, porque hoy están en la lista 1, en la Ley General de Salud, que quiere decir que están junto con la heroína, la cocaína. Como prohibitivos, ¿no? O sea, totalmente prohibitivos. Para el consumo individual. Para el consumo individual. O sea, literalmente lo que dice la ley es que son sustancias tóxicas que generan adicción y que causan gran daño a la salud. Así.
¿Y esto desde cuándo está? ¿Siempre ha estado? Está desde los 70. Desde todo esto que pasó. Con la lucha de Nixon sí. contra las drogas, pues también estaba el movimiento contracultura, el movimiento hippie, Sí. y entonces mete muchas drogas a esta lista, pero además metió como que todos los enteógenos, los psicodélicos, Sí. a esa misma lista. Entonces muchos países empiezan a sumar a esta iniciativa de Nixon, y esta lista se baja a diferentes países a las leyes locales. Entonces en México, en la Ley General de Salud, está en la lista 1, están todos los psicodélicos, y en el Código Penal también están prohibidos. O sea, que desde los años 70, tienen más de 50 años, que estas sustancias están prohibidas, son ilegales y están consideradas para la legislación como que hacen gran daño. Sin embargo, en 50 años, incluso desde los años 50, ya se estaba haciendo mucha investigación con los psicodélicos. Pero se frena en los 70 se frena la investigación, sobre todo la investigación abierta sobre estas sustancias. ¿Y qué pasa con el COVID? Lo que destapa el COVID es una crisis de salud muy fuerte. De hecho, se le llama la pandemia después de la pandemia, una crisis de salud mental impresionante, muy profunda. Se dice que más del 60% de la población tiene secuelas post-COVID, secuelas de salud mental. Sí. O sea, algún tipo de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de estrés. O sea, sí se quedó con secuelas el 60% de la población mundial. Sí. México es el país 16 en el mundo con casos de depresión. O sea, 15% de la población adulta tiene depresión. En mujeres aumenta hasta el 20%. O sea, estamos hablando de más de 20 millones de personas con casos de depresión. La ansiedad es aún mayor. Incluso como que ya se está normalizando el tema de la ansiedad. Sí, como que la gente es ya... un tema común. Así. Ay, me dio un ataque de ansiedad. Y de verdad, o sea, en el día a día. Y no hay datos de niños. Lo que sí tenemos es muchos datos de la gran necesidad que hay en las escuelas de ayuda, o sea, de ayuda psicológica para los niños, porque los niños están también viviendo o sea, ya muy normal vivir con ansiedad y con estrés. Y creo que es COVID, pero también estamos en una era, de hecho me gusta mucho, le llaman VICA, ¿no? De mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. O sea, todo el tema entre la tecnología, la cantidad de información que consumimos, ¿no? Todos los días, hace que estemos viviendo totalmente en incertidumbre y en ansiedad. Sí. Pero esto se está normalizando, lo cual no es normal. Entonces llega el COVID y peor, ¿no? O sea, el encierro, pues el virus, lo que generó en el cuerpo, en fin, o sea, como que todo esto sí dejó secuelas muy importantes de salud. Tal es así que países de todo el mundo empezaron a buscar opciones. ¿Por qué buscar opciones? Porque estos medicamentos, estos fármacos, o sea, de la medicina moderna, ya no están dando la solución que antes daban. O sea, incluso los antidepresivos que yo tomé hace 25 años, lo que se ha hecho es nada más como nuevas generaciones, pero no ha habido innovaciones en antidepresivos o en ansiolíticos. Efectos secundarios. Y tienen muchos efectos secundarios. Sí. Y es muy curioso, algo está pasando en nuestros cuerpos, que casi 4 de 10 personas que los consumen ya no sienten los efectos. Sí. O sea, hay una resistencia a esos fármacos que no se explican los doctores, pero es impresionante que incluso psiquiatras dicen ya no funciona. O sea, imagínate que ya incluso existe el término depresión resistente. O sea, ya hay una depresión resistente que ya ni con 100. Y es como que también si hubiera un llamado a ahora entrarle a la chamba, realmente. Exacto. O sea, como de que ya no es suficiente un fármaco que te apaga el síntoma, sino que realmente, que fue lo de la pandemia también. Llamado a hazte cargo de hacer los cambios que necesitas en tu vida, si no estás feliz en tu trabajo, ¿no? Como ultimátum de ya no te puedes hacer güey. Ya no te puedes. Y sabes que a mí también me gusta mucho pensar en eso, o sea, que realmente es que el cuerpo
es tan sabio Sí. que dijo, pues es que ya esa no es la solución. Sí. Y tú lo dijiste súper claro, o sea, la medicina moderna y los fármacos, y no quiero, yo no quiero tomar ninguna postura aquí, No. o sea, hay muchísima gente que estas medicinas les funcionan Sí. y que salvan vidas. Sin embargo, hay muchas que no les funcionan y que están desesperados. Incluso las tasas de suicidios han crecido impresionante porque no hay soluciones. Sí. Entonces, creo que aquí lo que estamos buscando es en esta innovación en salud mental es ¿qué más hay? Sí. O sea, si esto no me funciona, necesito otra cosa que no me lleve al extremo de pensar en quitarme la vida, ¿no? Oye, ¿y cómo es que los hongos sí ayudan o cómo ayudan diferente? Digo, yo sé que has estado en contacto con mucho terapeuta, médico, psiquiatra, psicólogo, ¿no? ¿Cómo es que sí ayudan a curar o a tratar este tipo de depresiones o ansiedades? A mí yo regreso de COVID y yo tenía preparada mi iniciativa con un cuadrito así de 2 cambios en las leyes, y llega a mí una persona que me presenta a Natalia me presenta a Jesús me presenta a Alejandrina me presenta a muchos abuelos de los pueblos originarios, y cambia por completo la iniciativa. La iniciativa hoy, 2 años después, está por presentarse. Sí. ¿Y por qué nos hemos tardado tanto? Porque en 2021 yo empiezo realmente el camino. El camino de parlamentos abiertos, de foros, de conversatorios, escuchando a todas las voces. O sea, entonces nos reuníamos siempre pueblos originarios, comunidad científica, comunidad médica, gobierno, académico, sociedad civil, y de verdad ha sido súper rico escuchar a todas las voces y a todas las cosmovisiones. Eso. Y ahí es donde yo empiezo a aprender, no sabes, de verdad, o sea, de la manera más humilde, escuchar y aprender. Y para mí ha sido un camino muy enriquecedor escuchar la visión de los pueblos originarios, que tienen toda la sabiduría ancestral que no da la medicina ni la ciencia, ¿no? Pero además una visión completamente diferente de la enfermedad. Eso está precioso. Pero también escuchar a los psiquiatras y a la comunidad científica hablar ya también del síntoma versus la causa. Y a los pueblos originarios que siempre la sanación. Sino la sanación. Sí. Entonces, ¿por qué funcionan los hongos? Porque los hongos no tratan el síntoma, sino se van a la raíz. Ellos dicen, los pueblos originarios dicen que las enfermedades están ocasionadas por alguna energía o por alguna emoción que no se procesó. Y esa emoción que no se procesó la puedes tener consciente o inconsciente. Puede ser que fue algo de chiquita, o puede ser que fue algo en el vientre de tu mamá, o puede ser algo que traes cargando de generaciones anteriores, ¿no? Que está en tu código genético, pero que no, que no lo tienes tú consciente. Entonces ellos han siempre curado con estas medicinas la emoción. Y parece magia, pero es que es magia, ¿no? Porque una vez que procesas esa emoción, que puede estar además en el hígado, que puede estar en la rodilla, que puede estar en el pulmón, o sea, por una vez que procesas la emoción, te curas. Sí. Entonces, pues esa es la cosmovisión de los pueblos originarios, que estas medicinas que han usado por miles de años, tienen capas, trabajan en diferentes capas. Y que nosotros no nada más somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo emocional y espiritual. Y que tienes que ir curando o sanando o tratando cada una de esas capas para llegar a esa sanación. Y lo que en la medicina moderna siempre se ha tratado es el síntoma. Entonces, si yo siento ansiedad y siento el corazón latiendo, no puedo respirar, siento que no me pasa el aire, te tratan que no sientas eso. Sí, exacto. Pero nunca se ha visto ¿por qué sientes eso? No, y tapan eso, pero también tapan tu eso. capacidad de dicha, de gozo, Claro, de placer. yo estuve con ansiolíticos durante años y pues no sentía, pero no sentía nada, o sea, no sentía ni lo malo, pero ni tampoco lo bueno. Sí, como zombie. Como zombie, entonces estás sobreviviendo, Sí. en vez de vivir, estás sobreviviendo.
Y lo que los pueblos originarios practican es que las emociones se tienen que sentir. O sea, la sanación, el proceso de sanación pasa por sentir. Sí. Y si sentir es... O sea, sentir es revolcarte en lo el más piso, oscuro, en la mierda, sí. ¿no? Pues lo tienes que sentir, pero una vez que lo sientes, está en la luz. Porque más ya lo estás sintiendo en tu día a día. Ya lo estás sintiendo y lo estás tapando, ¿no? Las 8 horas que te dura la medicina, por abajo, y abajo del tapete estás echando... Resistiéndote como si fuera algo malo o un enemigo de ti, cuando en realidad es el camino a sanar. Pero fíjate cómo eso es tan occidental, Sí. es no sentir. Ajá. Y entonces adormece siempre, ¿no? Buscamos adormecer o con una pastilla, o con alcohol, o con una droga, pero es no sentir. Y lo que yo he aprendido de los pueblos originarios es, no, es que es sentir. Sí. O sea, tienes que sentir, porque esa es la vida, porque tenemos un cuerpo, las emociones son mensajeros. O sea, una emoción de, estoy sintiendo esto, es un mensaje de tu cuerpo, es un mensaje de tienes que procesar esto. Sí. ¿No? Y ahí está el camino, ahí está la señal. Entonces, durante estos 2 años, el camino de muchísimo escucha, ha sido de verdad este tejido de nuevos paradigmas en un nuevo concepto de salud. Sí. Oye, Ale, pero es que ahorita escuchándote, Jan y yo estamos como muy acostumbradas a este lenguaje porque estamos en ese mundo y todo lo que nos dices nos resuena y estamos ahí, ¿no? Pero yo quiero saber cómo ha sido para ti exponer estos temas en este lugar con personas que nunca lo han oído, que están, ¿no? Que ni siquiera creen que las enfermedades vienen de un tema emocional, porque al final es una cosmovisión, como dices, ¿no? Sabes que yo hace 2 años hice el primer conversatorio, porque además se llamó así, Conversatorio en Innovación para la Salud Mental, y yo invitaba a los senadores, ¿no? Entonces iba con mis hojitas invitándolos y me decían, ¿qué es psilocibina? ¿Qué son hongos psilocides? Y yo les decía, los hongos de María Sabina. Ah, ok, y me veían con cara de... Ya la perdimos. 2 años después, sí te puedo decir que tengo a varios senadores que me han dicho, me quiero unir a tu iniciativa. Ay, qué increíble. 2 años después, aún está muy estigmatizado, sin embargo está menos estigmatizado. Creo que muchas veces, creo que en la mayoría de las veces, pasan las cosas fuera que dentro del gobierno. Ya está fuera el tema de los hongos. Sí. Bien o mal, pero mucha gente está teniendo contacto con plantas de poder, con estas medicinas ancestrales. Y está permeando en lo legislativo, está permeando en el gobierno, además, porque es parte de la vida y porque algo está pasando. Sí. Porque Australia ya lo legalizó, porque varios estados en Estados Unidos ya lo legalizaron, Canadá, Reino Unido, Israel, o sea, muchos países, o sea, el foro de Davos, que es el foro donde se reúnen los líderes del mundo, tuvo un chapter de psicodélicos para salud mental, o sea, se está hablando del tema de cómo usamos la medicina ancestral para temas de salud. Sí. Yo fui a un evento de Denver hace un mes, en Denver, de medicina psicodélica, y fue gobernadores en Estados Unidos. O sea, ya empieza, o sea, esto que está pasando en el mundo empieza a permear también en México. Y si bien hace 2 años sí sentí como que ya la perdimos, y ahora está en tendencia. Pero además, ¿sabes qué? Es como... no me importa. Alguien tiene que hablarlo y alguien tiene que decirlo y alguien lo tiene que hacer. O sea, creo que la libertad de conciencia, estoy convencida, pasa por ser una tejedora de puentes. Y me tocó. Y hoy me toca estar en el Senado hablando de estos temas y estoy completamente convencida, porque yo pasé por ahí. Claro. O sea, yo tuve un periodo de depresión que casi termina con mi vida, viví con ansiedad durante años, en COVID volví a tener estos episodios de ansiedad, vi en gente muy cercana y muy querida a mí ataques de ansiedad, y estoy convencida de que esto puede ser una solución para millones de personas que están allá afuera
sufriendo, sobreviviendo y no viviendo. Entonces, sí hay estigma, pero la verdad es que esto va a cambiar. Sí. O sea, son esas cosas que como que, no sé, Sí, fue como con cannabis, ¿sabes? Que de repente ya, o sea, ya es una medicina, ¿no? Ya es una medicina y ya está en el mainstream. Sí. Sí, lo quieras o no. Lo quieras o no, pasó. Sí, ¿no? Pasó. Oye, pero una pregunta, ahorita dices de desestigmatizar y estamos como hablando de la parte médica, bonita de los hongos ancestral, pero también así como allá afuera ya están los hongos para uso terapéutico, también hay un tema de que están allá para uso recreativo, ¿no? Inclusive de pronto hasta hemos visto en medios como esta satanización de, ay, este niño que se murió, ¿no? Que se suicidó porque consumió hongos y entonces Sí. como que hay también Están las dos. este miedo, Sí. ¿no? Es que sabes que está... ¿Cómo hacer para también desestigmatizar y, digamos, controlar o Sí. esta Y es parte que por eso recreativa, es tan ¿no? importante la regulación. Sí. Es como los vapes. Están afuera, pero no están regulados, pero siguen afuera. Sí. Entonces, ¿quién gana el mercado negro? ¿Y a quién dañas? A los niños, a los jóvenes, Poca a todo el mundo, porque no hay información. información y no sabes ni qué te estás fumando, pero siguen sin regularse. Sí. ¿no? Creo que un poco la intención siempre de regular es proteger. Y sobre todo en esta iniciativa que Informar te digo, también, ¿no? pues es informar, pero Sí. también en el centro de esta iniciativa está la salud. Sí. O sea, está el bienestar de la persona, la seguridad y la salud del paciente. Esta iniciativa es una iniciativa que busca regular los hongos para uso terapéutico. Sí. Y eso sí quiero Sí, ser que me encanta, porque también, súper clara. pero además con un contexto ancestral, ¿no? Y con lo que sí. se indique, no se contó. O sea, en el Porque es centro está tradicional. la salud Sí. del ser humano y los pueblos ancestrales. Eso. ¿Por qué están los pueblos ancestrales también en el centro? Porque ellos saben cómo usarlas. Es una medicina con una tecnología tan profunda Sí. que se merece todo el respeto. Y de verdad no me voy a cansar de decirlo, no es para todos y no es una píldora mágica. Y cuando hablo de esto es que necesitamos tomar esto con muchísima responsabilidad y seriedad Sí. y con el respeto que se merece. Es una medicina que actúa en el cerebro, en los neurotransmisores del cerebro y en todo el cuerpo, pero quiero hablar de la psique. No se puede combinar con otras sustancias. Y cuando hablas de lo que está afuera muy de moda, que son los chocongos, se combina en fiesta con alcohol, con otras cosas. Ni se sabe la dosis. No que se están sabe la dosis consumiendo. y a lo mejor estás La tomando antidepresivos, o sea, a lo mejor estás tomando otras medicinas que no se pueden combinar. Sí. O sea, es sumamente irresponsable hacer eso porque estás jugando con tu salud mental y física Sí. y emocional. Hay muchísima gente que después de meterse un chocongo pues, está completamente Abierto y no sabe qué hacer y terminan en el psiquiatra y entonces los Sí. psiquiatras dicen es que está porque fuera se de metió control. chocongo. Ajá. Y es que está fuera de control pero es que se metió quién sabe qué, Sí. porque no sabes qué, porque nunca sabes ni Sí, qué dosis, qué le pusieron. ni qué le pusieron y qué estás tú tomando. Sí. Y si lo regulan para uso médico, supongo que hay un tema como de decir quiénes sí pueden, supongo que sí, Claro. dentro de estas poblaciones originarias, ahí sí se puede consumir. De todos modos, seguiría, digamos, no legalizado para consumo recreativo, fuera de quienes... No está legalizado o sea, La esta propuesta iniciativa no está eso. no está para uso adulto y recreativo. Únicamente para Es para quienes uso estén terapéutico. certificados o... Los pueblos originarios obviamente ellos pueden, y además es un derecho para ellos, seguir utilizando estas medicinas, es parte de su cosmovisión y de sus tradiciones. La idea es reclasificarlos de la psilocibina, que es la parte sintética, o sea, lo que se está sintetizando en el mundo. Que es lo que ya está en fase 2 de 3 En fase 2 de 3 en Estados Unidos, es lo que se está utilizando en Australia, en Canadá, o sea, es la psilocibina. Pero no el hongo en sí. No el hongo, o sea, sí quiero diferenciar entre Sí. la sintético y psilocibina, y es lo que seguramente en unos años va a Va a llegar a estar México en cápsulas. Farmacia y todo. Eso lo estoy buscando reclasificar de la 1 a la 3. Ok. La 3 quiere decir que los psiquiatras lo van a poder, los psiquiatras con certificación en uso de psicodélicos van a tener que tomar una certificación adicional. Pero únicamente psiquiatras.
psiquiatras. Es que hoy en la TREP los psiquiatras son los psiquiatras los que pueden recetar. Ahí están las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Los ansiolíticos, los antidepresivos. Ahí estaría la psilocibina y la psilocina, que es la parte sintética. Los hongos, que además esto es el único país en el mundo que está haciendo esto, somos nosotros. Los hongos van a tener un capítulo especial, es un capítulo nuevo, que no existe, es una categoría adicional, donde van a estar los hongos. Y ahí es un capítulo nuevo donde se dice cómo se pueden usar, o sea, cómo lo van a usar los pueblos originarios y cómo incluso los pueblos originarios van a decir, esta es la lista de abuelos y abuelas que, ¿no? O sea, que pueden, tradicionales que dan hongos, y especialistas de la salud con certificación en uso de endógenos. ¿Que quién va a certificar? Pues es que eso le corresponde al gobierno, okay, ¿no? Pero creo que aquí la certificación, lo que estamos buscando y visualizando, hay algo así en Perú, con el uso de la ayahuasca, es que esta certificación la puedan hacer la Academia en México junto con pueblos originarios. ¿Por qué? Es que el manejo del hongo, ¿quién lo sabe hacer hoy? Como nadie más, los pueblos originarios. No cualquiera puede dar hongos. De verdad, es algo quien ha hecho comunión con los hongos, con estas medicinas, sabe perfectamente que lo que pasa en una ceremonia con hongos realmente son símbolos, o sea, está lleno de elementos, de arquetipos que no cualquiera puede además contener lo que pasa en estas sesiones. Entonces, sí quiero ser como muy responsable, porque además debemos ir con pasos súper firmes, pero también muy sólidos, ¿no? Falta mucha investigación también. Los pueblos originarios tienen miles de años utilizándolos, pero la medicina moderna no. Entonces, lo que hace esta iniciativa también es permitir, que hoy no es muy complejo, permitir la investigación con el hongo en México. O sea, que es lo que nos han pedido muchísimo los psiquiatras, ¿no? y los investigadores. Necesitamos hacer investigación con el hongo. ¿Por qué? Porque necesitamos estandarizar. ¿Cuánto el hongo? O sea, si tú pesas tanto, tienes tantos años, ¿cuánto te doy? Los pueblos originarios lo saben, a los saben, pero un especialista en la salud necesita aprender eso, ¿no? Pero se necesita mucha investigación. Entonces, es lo que se está buscando, o sea, que realmente un paciente con toda la seguridad pueda llegar a tener una sesión en un consultorio o en un espacio donde realmente tenga toda la seguridad física, emocional, y después la integración, claro, que es igual o más importante que la toma. Más. Porque tú tienes la sesión y cómo aterrizas, ¿no? ¿Cómo aterrizas todo lo que pasó en esa sesión para llevarlo en tu vida? Lo haces práctico realmente con un cambio de conducta, con un cambio de hábito, realmente a la práctica, de mucha responsabilidad. Y van ahora a presentar esta iniciativa en septiembre, ¿y como cuánto tiempo tarda en...? Mira, el proceso legislativo, como se hace, es que presentas la iniciativa y esa iniciativa se presenta en el Pleno, se mandan comisiones. Okay. O sea, hay comisiones en el Senado de diferentes temas. Nosotros vamos a tocar 6 leyes, se van a modificar 6 leyes, pero seguramente se va a ir, eso es decisión de la mesa directiva, pero seguramente se va a ir a la Comisión de Salud, que es donde más vamos a hacer modificaciones, y a asuntos legislativos y vamos a tocar también el Código Penal, porque se descriminaliza. Sí, se descriminaliza. O sea, si hoy te agarran con hongos, te vas a cárcel. Y lo que queremos es descriminalizarlo. O sea, no puedes irte a la cárcel por portar hongos, ¿no? Entonces, seguramente se va a ir a esas 3 comisiones. Y a opinión de medio ambiente, que también traemos ahí un elemento de bioconservación, de protección al territorio. Entonces, sí está compleja. Entonces, se va a comisiones y en comisiones hay equipos técnicos, abogados, expertos en leyes, donde se revisa así, punto y coma, cada palabra, y después de ahí se regresa al Pleno, se vota, ahí los senadores es cuando votan,
y después, si se aprueba, se va a diputados. Y en diputados pasa un proceso similar. Entonces sí son procesos legislativos que pueden ser muy rápidos y pueden ser tardados. ¿Y cómo ves como el panorama político